aquí estaba leyendo un comentario de José en el sentido que dice, en algunos textos figura lo psicosocial. Sí, efectivamente, el tema de lo psicosocial como una especie de peligro está reconocido en nuestra legislación como tal, ¿no? Aunque eso hasta cierto punto es una refinación de lo que se consideraba como una especie de factor ergonómico. Cuando hablábamos anteriormente en los textos, vamos a llamar pues en los textos más antiguos, ¿no?, en el que solo se mencionaba a los peligros de índole ergonómico. Dentro de lo ergonómico, acuérdense que la ergonomía realmente no es una ciencia, sino es una macrociencia, es decir, es una ciencia que engloba a múltiples otras ciencias. O sea, la ergonomía como tal considera pues rama de la ciencia como la higiene industrial, la salud ocupacional, la psicología industrial, y dentro de la psicología industrial aquello que hablamos de lo psicosocial, ¿correcto? Entonces, al ser la ergonomía una especie de ciencia global que involucra a todo lo que aquello concierne a la labor del ser humano como tal, entonces normalmente la parte psicosocial estaba inmersa en el aspecto ergonómico. Lo que sucede es que al ser un tema un poco sensible, el tema de lo psicosocial, se ha preferido un poco desligarlo de la parte ergonómica, donde siempre estuvo incluido, para darle un cierto mayor énfasis. ¿Correcto? Pero eso no quiere decir que cuando yo hable del tema de los peligros o de los factores psicosociales, estos no dejen de ser o de estar englobados dentro de lo que se denominan los factores ergonómicos, ¿correcto? O los peligros ergonómicos. Bien, vamos a pasar un poco a ejemplificar cada uno de estos tipos de peligros, ¿no? Entonces, cuando nos referimos a peligros físicos, básicamente nos estamos refiriendo a determinados tipos de energía, ¿no? Energía como la energía atmosférica, que es una energía producto del aire que nos envuelve, ¿no? La presión atmosférica es un tipo de energía como tal. El ruido en realidad es una presión de índole acústica, ¿correcto? Es una sobrepresión en el caso del ruido, es una presión acústica que debido a que si alcanzase determinados niveles de intensidad, esa presión acústica puede dañar el tímpano y obviamente las células que captan y transducen esos movimientos vibracionales como sonido. Tenemos también como tipo de energía la energía calórica, ¿no? La energía térmica también se le conoce, ¿no? La electricidad es también un tipo de energía, como también la radiación, que en este caso puede ser de dos tipos: corpuscular, es decir, a nivel de pequeñas partículas, ¿no? Por ejemplo, la radiación alfa, la radiación neutrónica, son realmente partículas que inciden sobre el cuerpo, ¿no? Pero también existe radiación básicamente de índole energética, como electromagnética, ¿no? Y en este caso, dependiendo de la longitud de onda de la energía electromagnética, podemos hablar pues de ondas de radio, ¿no? Ondas ultracortas, ondas cortas, ondas largas, ¿no? Podemos hablar de las microondas, podemos hablar de la radiación X, de la radiación gamma, de los rayos cósmicos, ¿correcto? Entonces todos estos tipos son
diferentes maneras en el cual el concepto de energía se puede manifestar. Lamentablemente, junto con este aporte de la energía puede llevar hacia a lo que se denomina un trabajo destructivo de los tejidos del cuerpo humano y con ello causar daño. Tenemos aquellos ejemplos sobre peligros que se denominan mecánicos, ¿no? Normalmente los peligros denominados mecánicos están asociados, valga la redundancia, a aquellos dispositivos o aparatos mecánicos, ¿no? Un equipo o un equipamiento mecánico de gran tamaño o complexión es un peligro porque evidentemente si le puede caer a una persona encima lo puede aplastar. ¿Okay? Estos equipos mecánicos pueden tener partes móviles expuestas, ¿no? En donde esa energía cinética de estas partes móviles pueden causar daño. Pueden haber puntos en donde lamentablemente debido al giro, debido al movimiento de estas partes móviles, pueden atrapar parte del cuerpo o la ropa propia del trabajador y también puede a su vez generar accidentes. ¿Correcto? ¿Qué otras partes mecánicas pueden ser consideradas como peligrosas? Las partes que son ásperas, rugosas, en las máquinas, las zonas que pueden ser punzantes o cortantes, ¿no? La zona donde vemos un filo, ¿no? También podemos reconocer como zonas peligrosas y como peligros mecánicos aquellas en donde puede haber acumulación de energía, en este caso energía eléctrica, neumática o hidráulica, ¿correcto? En esas zonas en donde existe acumulación de energía, en esa zona donde puede haber un dispositivo que puede llamarse un acumulador. Entonces esas zonas son zonas peligrosas y son partes de este equipamiento mecánico. Peligros denominados químicos. Parece que no he cargado bien. Ok, bueno, tenemos diferentes tipos de materiales que pueden ser sólidos, líquidos, gaseosos o vapores, particulados. En este caso pueden ser polvos, pueden ser fibras, pueden ser aerosoles. Entonces, diverso tipo de naturaleza de los productos químicos podemos encontrar, y dentro de esta naturaleza diversa, a su vez debemos encontrar algún tipo de particularidad de sus características que a continuación también vamos a mencionar. Entonces, ¿qué tipos de materiales químicos, de agentes químicos, factores químicos, peligros químicos, como les querramos llamar, podemos encontrar? Podemos encontrar sustancias tóxicas, es decir, que son un veneno para el organismo. Podemos encontrar sustancias que pueden ser inflamables o explosivas, ¿correcto? Que se prenden al contacto con una chispa, ¿no? Podemos encontrar sustancias que pueden ser corrosivas, pueden ser de naturaleza ácida o de naturaleza alcalina o básica. Existen también sustancias que se denominan reactivas. Una sustancia reactiva es una sustancia que es muy sensible, por ejemplo, al contacto con algún tipo de energía, como puede ser un golpe, ¿no? Entonces hay sustancias que al golpearse pueden detonar, por ejemplo, ¿no? Esas sustancias se denominan reactivas. Hay sustancias que inclusive con el contacto particular del agua pueden también reaccionar.
Bien, agentes denominados biológicos, ojo, no solamente nos tenemos que referir a aquellos seres que pueden ser vivos, sino también tenemos que referirnos a seres que necesariamente no son vivientes o a material que puede ser producto del metabolismo o de la acción propia de los microorganismos, ¿correcto? En ese sentido podemos encontrar, por ejemplo, como agentes biológicos o peligros biológicos a los virus. Como les digo, los virus, ojo, los virus no son seres vivos, ¿no? Son entidades biológicas que no necesariamente son vivos y por tanto, por ejemplo, a un virus no lo podemos matar porque no tiene vida, ¿correcto? Seres vivientes sí son, por ejemplo, las riquecias, las bacterias, los hongos, los parásitos, ¿no? Estos sí son seres vivientes, como tales, ¿no? Posiblemente las más conocidas son las bacterias, que son las que producen pues las N cantidades de enfermedades usuales que nosotros conocemos, entre ellos los resfríos, ¿no? También hay resfríos producidos por virus, ¿no? En este caso, por ejemplo, si yo tuviera un resfrío producido por un virus, mal utilizaría pues un antibiótico por el que el antibiótico no le va a hacer nada al virus, ¿correcto? Bien, también tenemos como agentes o peligros biológicos a unas entidades que se denominan priones. Los priones, a diferencia de los virus o de las riquecias, bacterias, hongos o parásitos, tampoco son seres vivos, sino que son fragmentos de cadenas cromosomáticas, pero que al insertarse dentro de una célula pueden llevar a generar determinados tipos de enfermedades, ¿no? Que a su vez pueden ser peligrosas para el ser humano. Como materiales producidos por el metabolismo de los seres vivientes o de los microorganismos, podemos mencionar a las toxinas o los antígenos que son producidos por estos seres vivientes como las riquecias, las bacterias, los hongos o los parásitos, ¿no? Y que pueden ejercer un efecto tóxico sobre el ser humano. Tenemos material residual, es decir, partículas de tejidos, fibras, excreciones, ¿no? Que pueden ser también consideradas como peligros biológicos, ¿correcto? O anejos, que esto de anejos se refiere básicamente a residuos de, por ejemplo, fragmentos de plumas, pelos, ese tipo de cosas, ¿no? Ok, entonces como peligros biológicos tenemos una diversidad de ellos, ¿no? Entre, como le digo, entre los seres vivos o no virus y entre los que no pueden ser considerados como seres, sino que básicamente como materiales derivados de la existencia de aquellos seres que consideramos como microorganismos. Bien, ejemplos de peligros ergonómicos, aunque en nuestra legislación utilizan la palabra disergonómico, que me parece una redundancia porque cuando ya nos referimos a ergonómico estamos refiriéndonos que son peligros relacionados con la ergonomía y entonces no es necesario utilizar la palabra dis, ¿no? Porque si no también tendríamos que utilizar pues disfísico, disbiológico, disquímico, ¿no? Entonces es realmente un exceso en cuanto al término. Bien, en todo caso debemos tener en cuenta que cuando nos referimos a peligros ergonómicos estamos refiriéndonos a características o condiciones que pueden ser de índole física, condiciones físicas de la persona, cognitivas de la persona o de la parte organizacional de una empresa, ¿correcto? En la parte que nos referimos a las condiciones físicas personales, podemos tener condiciones anatómicas,
un individuo, debido a sus condiciones anatómicas, puede no ser compatible con el manejo de una determinada máquina, ¿no? Podemos tener condiciones referidas a la antropometría, es decir, a las dimensiones del cuerpo de la persona, condiciones físicas referidas a la fisiología propia del individuo, ¿no? Cómo funciona nuestro cuerpo. Sabemos que nuestro cuerpo pues tiene una serie de parámetros como pueden ser la temperatura corporal, como puede ser el ritmo cardíaco, como puede ser la presión sanguínea, ¿correcto? Entonces son factores que inclusive a lo largo del día pueden tener subidas y bajadas. Entonces este tipo de condiciones fisiológicas puede en determinados tipos de actividades ser significativos y en algún momento podrían ser considerados como un factor de peligro. Vamos a decir pues que si yo sufro de presión alta, evidentemente debería tener cierto cuidado si es que voy a hacer alguna labor caracterizada por una actividad intensa, ¿no? Entonces, obviamente, esa condición fisiológica debo tenerla en cuenta para ese tipo de actividad. También puedo tener como peligros ergonómicos a las condiciones que se denominan biomecánicas, es decir, a la capacidad que tiene el cuerpo humano de poder efectuar determinadas labores, como puede ser el hecho de cargar o descargar objetos, ¿no? La labor de levantar una carga. Entonces ahí en ese momento entré en consideración este tipo de factores que se denominan biomecánicos, es decir, cómo el cuerpo humano funciona para poder trabajar como una máquina que pueda servir para, vamos a decir, mover carga. Entre las características o factores cognitivos que podemos mencionar y que podrían ser relacionados a algún tipo de peligro, estamos, por ejemplo, la percepción, es decir, la manera como captamos el medio ambiente que nos rodea, ¿no? Es decir, si por ejemplo tenemos la visión restringida, si por ejemplo a lo mejor por alguna deficiencia vitamínica no vemos bien de noche, mal haríamos trabajar en un ambiente nocturno, ¿no? Entonces ahí tenemos una deficiencia en cuanto a la percepción visual, ¿no? Entonces eso está ligado a la parte de lo que consideramos un peligro ergonómico. La memoria también es importante en determinadas labores en donde debido a las características propias de ella nosotros tengamos que estar recordando, ¿no? Vamos a decir, ¿no? Soy un individuo que está destinado al control de calidad de una línea de producción y tendría que tener una cierta memoria para saber si por ahí no pasó algún determinado objeto que pueda estar asociado con un defecto en la producción, ¿no? Igual con el razonamiento, ¿no? Hay determinadas actividades en donde el individuo tiene que razonar muy rápidamente, ¿correcto? Entonces, eso también puede ser un peligro en el caso que lamentablemente tengamos personas cuya rapidez para razonar no sea o no esté a la par de la necesidad de la producción en línea. Igualmente la respuesta motora, porque existen procesos en los cuales no solamente yo debo razonar rápidamente, sino que debo dar una respuesta. Debo machucar un botón, jalar una palanca, mover un interruptor, verificar algún tipo de indicador, ¿no? Entonces, si yo evidentemente tengo problemas para emitir una respuesta motora adecuada,
Eso también puede ser un peligro porque me puede llevar al error de operar mal el tablero de instrumentos y pueda ocasionar un incidente o lo que es lo más lamentable, un accidente. Bien, cuando le decía a ustedes que realmente lo psicosocial está dentro de lo ergonómico, es que justamente en la parte que abordamos, lo organizacional, es decir, en aquello en donde los factores son de tipo organizativo, es decir, de la manera como se estructura la organización, de la manera como se establecen las funciones, la autoridad y la autonomía que pueda tener un cierto trabajo, es decir, la manera como yo voy a tomar las decisiones, ¿no? La manera como determinadas características de la persona en cuanto a su instrucción, su formación, sus habilidades, sus destrezas, es decir, las competencias personales del individuo, o los procesos, cómo se planifican, cómo se operan, cómo se controlan o cómo varían, se establecen. Entonces, en función a esto, se pueden generar una serie de problemas que a la larga pueden llevar al origen de un accidente, ¿no? ¿No? La parte psicosocial, por ejemplo, estaría ligado a la evaluación de las competencias personales del individuo, ¿no? El individuo, qué características tiene, ¿no? ¿Es un tipo que se relaciona adecuadamente con las personas o es un individuo que normalmente es callado, retraído, poco conversador, ¿no? Eso obviamente podría generar algún tipo de problema que pueda ser característico de lo psicosocial, tal vez, ¿se dan cuenta? Igual en cuanto a cuando decimos, ok, las funciones de este puesto son estas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si es que existe un desfase, ¿no?, entre las funciones propuestas y las funciones que el individuo es capaz de realizar, ¿no? ¿Qué hay con ello a la larga dentro de sus relaciones personales? Inicialmente, obviamente, las relaciones de tipo vertical, es decir, con sus jefes, con los gerentes, o con sus subordinados, o de tipo lateral con sus propios compañeros de trabajo. Entonces, de la manera como la empresa haya concebido la organización, ¿no?, pueden originarse una serie de problemas que se tipifican como peligros de índole ergonómica. Entonces acá tenemos pues un ejemplo, tenemos un instrumento, ¿no? Obviamente el operar este instrumento dependerá mucho de las características anatómicas o antropométricas del individuo, fisiológicas, que pueda percibir, por ejemplo, formas, dimensiones, colores. A lo mejor podemos tener una persona que es daltónica y no puede distinguir el amarillo del azul, o qué sé yo, ¿no? O a lo mejor no puede ver con claridad el panel que está acá debido a los contrastes que tiene dificultad para poderlo observar, ¿no? De tipo biomecánico, ok, ¿qué hay con este equipo? ¿Lo voy a cargar? ¿Va a estar dentro de un trípode? ¿Cómo va a ser, no? ¿Lo voy a manipular? Cuestiones relacionadas a la parte cognitiva, ¿no?, a la percepción, qué cosa estoy percibiendo acá en el panel de control. Debo tener figuras, esquemas, números, indicadores, qué cosa es lo que voy a ver acá, ¿no? En cuanto a la memoria, cómo voy a operar este instrumento, ¿no? ¿Para qué sirven estos botones blancos, estos amarillos? ¿Para qué sirve el botón rojo? ¿No? Igualmente vinculado con el razonamiento y la respuesta motora, es decir, lo que estoy viendo en el panel, qué botones voy a tener que pulsar, ¿no?,
para poder controlar lo que estoy observando aquí en este display o en este panel de información. Organizativas, evidentemente va a haber una estructura organizacional, ¿no?, en donde a algún individuo se le asigne este aparato, ¿no? ¿No? ¿Cuál es la relación de esto en función a las funciones que deba desarrollar utilizando el equipo, ¿no? ¿Cuáles son las competencias personales que tiene el individuo para operar el equipo? ¿No? ¿Cuáles son los procesos que debe ejecutar el individuo para operar el equipo? Entonces, todo este tipo de cosas que el individuo debería aprenderlo, y si no lo aprendió, es evidente, o lo aprendió mal, evidentemente existe en ese momento un peligro, porque el individuo puede operar mal y causar un accidente o simplemente malograr el equipo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son consideradas o referidas a la parte ergonómica y pueden ser reconocidos como peligros ergonómicos. Bien, es interesante entender el concepto de condición insegura, ¿no? La condición insegura, como les decía a ustedes, es un peligro, ¿no? ¿Qué cosa es una condición insegura? Toda cosa o circunstancia que puede causar un accidente o daño. De por sí ya nos está diciendo un poco que una condición insegura es un peligro, ¿no? Porque es una cosa, en este caso hablábamos nosotros de una fuente, o una circunstancia, en este caso la definición de peligro nos dice una situación, ¿no? Entonces es toda fuente, si tuviéramos que reemplazar sería toda fuente, ¿no?, o situación que puede causar un accidente o daño. ¿Correcto? Entonces si yo reconozco eso, eso es una condición insegura. En otras palabras, decir peligro como fuente o como situación es lo mismo que decir condición insegura. Y ello se complementa con el concepto del acto inseguro, ¿no? El acto inseguro dice es toda acción que puede causar un accidente o daño. Ojo que cuando hablamos de acción que puede causar un accidente o daño, estamos hablando de la acción que se hace o que se deja de hacer, ojo, ¿no? ¿Correcto? Vamos a decir, ¿no? Un acto inseguro puede ser el hecho de conducir en estado etílico, ¿correcto? Estoy conduciendo, ¿no? Estoy haciendo, ejerciendo, desarrollando un acto bajo una condición, ¿no? En este caso, conducir en estado etílico es un acto inseguro, ¿correcto? Pero un acto en el cual, algo que se denomine acto inseguro, pero que realmente sea la omisión de una acción, es por ejemplo el no usar el equipo de protección personal, ¿no? No usar el equipo de protección personal, yo no estoy usando, no estoy haciendo el acto de usar el equipo de protección personal. Pero ese no usar el equipo de protección personal es tipificado como un acto inseguro, ¿correcto? Un acto inseguro. Es toda acción, acá podríamos decir, que se realiza o no se realiza y que puede causar un accidente o un daño. Ok, como les decía a ustedes antes un poco de pasar al abordar el tema del riesgo, cuando dijimos nosotros, un poco ya recapitulando el tema de los peligros, ¿no? Cuando nosotros dijimos que el peligro era cualquier fuente, cualquier situación o cualquier acción, ¿no?, que puede causar un daño, estamos hablando tanto de la condición insegura como del acto insegura, ¿no? Cuando hablamos de la fuente y de la situación, estamos hablando de la condición. Y cuando hablamos de la acción, estábamos hablando del acto inseguro. En otras palabras, cuando hablemos de un peligro puede ser
básicamente de dos naturalezas, ¿no? Puede ser una condición insegura o puede ser un acto inseguro, ¿correcto? Entonces eso debemos tener en cuenta. Cuando nosotros estamos identificando los peligros, vamos a estar identificando condiciones o actos inseguros. Sea cual sea la índole que le encontremos, ¿no? Que sea físico, químico, biológico, ergonómico, psicosocial, el que queramos, ¿correcto? Siempre va a terminar en uno de estos dos tipos, en una condición o en un acto inseguro. Bien, ahora vamos a hablar del término riesgo. Hemos hablado del término peligro y lo hemos definido desde el punto de vista técnico, ¿correcto? Bien, ahora vamos a hablar del riesgo y también vamos a tratar de dar un panorama técnico respecto a la palabra. Ojo, esta no es una acepción popular de uso cotidiano, ¿sí? Es una acepción que sirve bajo el contexto de la seguridad y la salud en el trabajo. Bien, nuevamente nos referimos al OSAS 18000 y en el glosario nos dice que el riesgo es la combinación de la probabilidad y la gravedad de las consecuencias de la ocurrencia de un evento peligroso. Si ustedes observan aquí lo que nos están dando como definición de riesgo, es la manera como obtenemos eso que denominamos riesgo, ¿no? Es decir, la probabilidad y gravedad de las consecuencias de la ocurrencia de un evento peligroso. ¿Okay? ¿Cómo entendemos eso? Eso es lo que a continuación vamos a poder un poco tratar de explicar. Bien. Dado ese ejemplo, que como le digo a usted, perdón, dado esa definición, que como vamos a verlo en lo sucesivo, vamos a tratar de aclararlo, vamos un poco a tratar de establecer la diferenciación entre lo que es el peligro y el riesgo, ¿correcto? Bien, lo que nos decía la definición es que el peligro es una fuente, es una situación o es una acción que nos pueden causar un daño. En este caso, del ejemplo que estamos observando, evidentemente el peligro es el león, ¿correcto? Porque en este caso el león es la fuente capaz de causar un daño a las personas, ¿correcto? Si a eso nosotros podemos reconocer que este peligro no está debidamente controlado, dado que la jaula está abierta, entonces podemos inferir que evidentemente hay un potencial sumamente elevado de que pueda ocurrir un daño. ¿Sí? En este caso, ¿cuál sería la probabilidad? La probabilidad sería, si ustedes ven aquí en nuestro cuadrito, esto que dice matriz del riesgo, tenemos probabilidad alta, media, baja, y tenemos gravedad, que también puede ser leve, moderado o grave, ¿correcto? Entonces, si nosotros dijéramos, ok, ¿cuál es la probabilidad que el león se coma al vigilante o al cerrajero? ¿Qué diríamos? La probabilidad es alta, mediana, baja. Alta, ok. ¿Cuál sería la gravedad? Leve, moderado, grave. Ok, bien. Entonces nosotros deberíamos tener que nuestro riesgo, aquí en este caso el nivel, sería
el más alto, ¿no? Tenemos una probabilidad alta por una gravedad, ¿no?, también alta, ¿correcto? Ahora, ¿qué pasaría si de esta situación pasamos a esta otra, ¿no?, en donde sí existe el... Ojo que aquí el peligro es el mismo o no. El peligro es el mismo, si ustedes se dan cuenta, ¿sí? ¿Qué cosa es lo que ha variado aquí? Ha variado la medida de control y obviamente al variar la medida de control, el riesgo, el nivel del riesgo también varía, ¿sí? ¿Cuál sería la probabilidad en este caso? Baja, mediana, alta, baja, ¿correcto? ¿No? Una probabilidad baja. Es bastante improbable que el león pueda causar daño al individuo, ¿no? La gravedad, ¿cuál sería en este caso? Puede ser leve, ¿no? Podría ser moderada si el individuo estuviera muy cerca y la garra del león pudiera pasar por estas aberturas, ¿no? Podríamos inclusive catalogar de moderado, ¿sí? Pero evidentemente no sería extremadamente grave, ¿no? Ok, en este caso podríamos calificarlo como bajo y leve, o exagerándolo podríamos eh, tener este calificativo, ¿no? Exagerando, podríamos tener este calificativo. Johnny dice, riesgo igual a nivel de riesgo, es decir, si nosotros nos atenemos a la definición, vamos a tratar de regresar a la definición, vamos a ver si podemos hacerlo rápidamente. Dice, combinación de la probabilidad y la gravedad de las consecuencias. Si ustedes ven, la probabilidad es un valor, la gravedad es otro valor. Si yo digo la combinación, es decir, la multiplicación de la probabilidad por la gravedad, ¿qué cosa estoy obteniendo? Un valor. ¿Qué cosa es un valor? Está referido a un nivel, a un grado, ¿correcto? Es una ponderación. Yo no estoy hablando más que de una cantidad, ojo. De ahí la gran diferencia de lo que es el riesgo. El riesgo no es un objeto. El riesgo es un valor, es un número, ¿correcto? No tiene existencia real. Es algo que nosotros estamos calculando, ¿sí? Y ese es algo que nosotros vamos a calcular para calificar si algo es peligroso o si algo es seguro. Bien, entonces para eso nos sirve determinar este riesgo, este valor, esta magnitud, este nivel. Por eso es que hablo de un nivel de riesgo, ¿sí? ¿No? No sé si con eso, Johnny, aclara un poco tu inquietud. Bien, ok. Entonces vamos a retomar donde nos habíamos quedado. Lo que sucede, y aquí más adelante vamos a explicar, y es lo que genera la confusión de la palabra riesgo, porque si ustedes se dan cuenta, la palabra peligro es sumamente claro, es decir, cuando hablamos del peligro, poco podemos confundirnos, pero cuando hablamos del riesgo, es donde lamentablemente mucha gente se confunde. Vamos a ver más adelante por qué existe esta confusión. Bien, ahora vamos a hablar un poco sobre estos tres términos, ¿no? Peligro, exposición y riesgo. Hemos hablado del peligro, que hemos dicho pues es algo que nos puede causar un daño, ¿no? Hemos hablado del riesgo, que es una especie de valor que asociamos al peligro, ¿no? Y que un poco nos mide la peligrosidad del peligro, ¿sí? Valga la redundancia, observen ustedes, vamos un poco a regresar.
Estamos hablando acá, cuando hablamos del riesgo, estamos hablando un poco, valga la redundancia, de cuán peligroso es el peligro. En este caso, el peligro es poco peligroso. En el anterior ejemplo, el peligro era altamente peligroso. Ese altamente peligroso es el riesgo. En este caso, este es un peligro bajo, ¿no? O sea, de baja peligrosidad, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Valga la redundancia. Eso es lo que en esencia es el riesgo. El riesgo es básicamente la peligrosidad del peligro. Es un nivel, es un valor que nosotros estimamos para decir qué tan peligroso es el peligro. Ahora, para definir justamente qué tan peligroso es el peligro, tenemos otro concepto que se denomina exposición. ¿Ok? Entonces acá tenemos, por ejemplo, el peligro y aquí tenemos el blanco, es decir, la persona o el objeto que sería dañado potencialmente por el peligro. ¿Ok? Este es el blanco. Es el objetivo del peligro. El peligro puede causarle daño a este blanco. Y en ese sentido, la exposición se puede ver a dos tipos de contacto. Es decir, la manera como el peligro va o cómo este blanco se va a exponer al peligro, ¿correcto? La manera como este blanco va a entrar en contacto con el peligro, ¿no? Pueden ser de dos tipos, un contacto que se denomina agudo y un contacto que se denomina crónico. ¿Okay? ¿Qué diferencia hay entre el contacto agudo y el contacto crónico? El contacto agudo es un contacto del peligro con el blanco, en este caso vamos a decir la persona, ¿no? Una persona, un ser humano, es el contacto que puede haber entre el peligro y el ser humano en valores muy altos y por un lapso de tiempo muy corto. Vamos a ejemplarizar el ruido, ¿no? El ruido, ¿cómo podría exponer a un contacto agudo a la persona acá? Podría ser mediante una explosión, ¿no? Si ustedes ven, imagínense que se produzca una explosión. En una explosión se produce un ruido sumamente alto, ¿no? En donde el nivel de presión sonora es sumamente alto, ¿no? Y por un lapso de tiempo que pueden ser segundos, ¿correcto? Pero en ese lapso en el cual ocurre la explosión, evidentemente ese contacto agudo va a causar un daño en el individuo, ¿no? Estamos hablando del punto de vista solamente del sonido. ¿Okay? Bien, el contacto crónico ya no se refiere a un contacto entre el ser humano y el peligro abrupto, súbito, intenso y de poca duración, sino que el contacto crónico es todo lo contrario. Puede ser un contacto sumamente amplio, que puede ser días, semanas, meses, años, ¿correcto? Un contacto de ese tipo, que puede inclusive ser varios años, a niveles relativamente bajos, pero que a la larga pueden causar un daño. Vamos a decir, volviendo al ejemplo esto del sonido, ¿no? En el caso anterior habíamos dicho el sonido asociado a una explosión. En este caso vamos a decir el sonido usual que podemos encontrar entre un operador de una máquina, ¿no? En este caso el individuo ha estado expuesto al sonido de una máquina por 20 años, 15 años, 20 años, a niveles de 85, 86, 88 decibeles, ¿correcto? Ojo, estamos hablando de 88 decibeles que comparativamente con una explosión podría ser 120 decibeles, 150 decibeles, 200 decibeles, ¿no? Observen ustedes el valor de cantidad de decibeles versus la cantidad de decibeles que podría estar recibiendo la persona en el contacto crónico, que podría ser 86 decibeles, 87 decibeles, ¿correcto? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Que el primero lo que puede ocasionar es la rotura, por ejemplo, del tímpano del individuo, ¿no? Hasta un daño permanente en su audición, ¿no?
lo que puede ser tipificado como una lesión. En el segundo caso, la exposición crónica por años a un nivel relativamente bajo de decibeles, que puede ser 83, 84, 85, que lo podemos encontrar inclusive en el ruido de la calle, ¿no? Puede llevar al individuo también a una pérdida de su audición, pero eso se tipifica ya no como una lesión, sino como una enfermedad, ¿no? En este caso, esta enfermedad se denomina hipoacusia de percepción y está reconocido por la legislación peruana y por tanto es una enfermedad profesional. Entonces, dependiendo, si ustedes ven, dependiendo del tipo de exposición aguda o crónica, el daño puede ser diferente, ¿correcto? Puede ser una lesión o puede ser una enfermedad. Bueno, nosotros habíamos indicado anteriormente pues que un peligro en esencia puede también definirse como un acto inseguro o como una condición insegura, ¿correcto? Dependiendo del tipo de contacto que se genere, yo voy a tener una lesión, una enfermedad o algún otro tipo de pérdida, ¿no? En la anterior lámina que vimos cuando estábamos viendo la visión más integral de lo que un peligro podía causar, vimos que un peligro no solamente podía causar daños a las personas como una lesión o una enfermedad, sino que también podría causar daños al ambiente, daños al patrimonio de la empresa, ¿no? O podría también causar otros tipos de pérdidas como defectos o derroches. Bien, cómo lo vamos a vincular eso? Vamos a ver en esta siguiente lámina, ¿no? Esta lámina básicamente yo la propongo para que ustedes vean que lamentablemente los accidentes no son productos de una sola causa, sino de un conjunto de causas que se van encadenando, ¿no? Se van enhebrando y finalmente culminan con este evento que se denomina accidente, ¿no? Es decir, normalmente los accidentes son causados por diferentes factores o peligros que a lo largo de un determinado tiempo se van entramando, se van autogenerando o regenerando o generando, ¿no? Y finalmente, así como hay múltiples causas que originan el accidente, lamentablemente el accidente no tiene tampoco un solo tipo de consecuencia, sino que este accidente tiene una serie de consecuencias que también se van enhebrando a lo largo del tiempo, ¿correcto? En otras palabras, vamos a decir, si el accidente fue el trabajador que metió la mano en un aparato que no tenía guarda, debido a que pensó que era más rápido que la máquina y de repente la máquina le ciega 3 dedos, ¿no? Entonces, obviamente la primera consecuencia sería la pérdida de esos 3 dedos, ¿correcto? Pero lamentablemente no necesariamente podría ser la única consecuencia, ¿no? Porque el individuo podría no solamente haber perdido esos 3 dedos, sino con ello la capacidad de poder seguir laborando en el mismo puesto de trabajo que tenía. ¿Okay? O sea, no solamente va a perder 3 dedos, sino que va a perder su puesto de trabajo. Ok, al tipo no lo pueden despedir, sino lo van a tener que recategorizar en otro puesto de trabajo. Pero a lo mejor ese otro puesto de trabajo es de menor nivel salarial. Entonces ahí a la hora de recategorizarlo le van a bajar su sueldo. Entonces ahí puede tener otra consecuencia más, ¿se dan cuenta? ¿Qué pasa si el individuo
con el sueldo actual que tiene no le alcanza para pagar una hipoteca que ya había contraído, y de repente a la larga de 2, 3, 4 meses de estar intentando continuar pagando la hipoteca se va retrasando y finalmente pierde, vamos a decir, el carro que había hipotecado. Va a tener una pérdida. Peor sería si la hipoteca fuese de una casa. ¿Se dan cuenta? Bueno, ¿qué pasa si fuera la casa y a raíz de la pérdida de la casa hay problemas matrimoniales X ahí? Y lamentablemente tantos son los problemas que se rompe el matrimonio. El tipo pierde también su familia. Se le va la esposa, se le van los hijos, ¿no? El tipo finalmente puede volverse alcohólico. Se vuelve alcohólico y lo botan finalmente el trabajo. ¿Se dan cuenta? Puede haber una serie de consecuencias producto de un accidente. Es decir, no necesariamente la cuestión es tan simple a lo largo del tiempo. Y eso debemos tener en cuenta y por eso debemos valorar cuando nosotros hagamos un trabajo, que ese trabajo debemos hacerlo de la manera segura. Porque, ojo, no solamente estamos cuidando ese patrimonio irreemplazable que es nuestro cuerpo, completo, sano y estamos vivos, ¿no? Sino que detrás de eso, de ese cuerpo que tiene esa capacidad para trabajar y que está completo, sano y estamos con vida, ¿no? Está lo otro que también depende del trabajo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces siempre debemos meditar que laborar con seguridad no es una pérdida de tiempo, sino que más bien es algo que es valioso.